Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta es la primera parte de este estudio. Aprobados por Dios para el Evangelio. Vamos a ver por qué pusimos este estudio. Este estudio considero que es muy apropiado precisamente por estas primeras palabras que Pablo aborda en este capítulo, en estos primeros versículos, porque describe una gran responsabilidad. Les venía yo diciendo esta gran responsabilidad que Pablo asume al confirmar que se le confió el Evangelio. Y esto precisamente que aplica para todos nosotros, pero vamos a ver en qué sentido lo dice Pablo para poder entender en qué sentido nosotros debemos asumir esta responsabilidad, este honor, por supuesto. Como creyentes y como personas conscientes de que somos parte de la iglesia del Mesías, de Yeshua, es una iglesia que está siendo edificada con todos nosotros como piedras vivas. Eh, Debemos tener presentes que ser piedras vivas, como lo dijo el apóstol Pedro, tiene que ver con estar conformando esta iglesia, estar edificando esta iglesia. ¿Y en qué sentido? Bueno, en el sentido que lo anunció el profeta Amós. Porque es muy fácil que tú digas, bueno, sí, vamos a edificar, seamos parte de este tabernáculo que está siendo edificado, pero pues a mi manera, a mi forma de pensar, como a mí se me ocurre, pues no, no es así. Porque para empezar, las piedras no se edifican a sí mismas, son colocadas por el arquitecto y constructor. Entonces, entender la profecía de Amós tiene que ver con pues toda la historia de Israel, la caída del reino, por qué cayó el reino, por qué habla el profeta de un reino caído y por qué habla al mismo tiempo de una restauración en su momento y por qué el apóstol Pedro también en su momento habla de estas piedras vivas. Y bueno, dice Amós 9, verso 11 en adelante, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. Estamos hablando de un tiempo futuro, para el tiempo del profeta Amós. Y es una promesa que Dios está haciendo a través del profeta, una promesa hecha a su pueblo, a Israel, pero está hablando de un futuro, eh, y va a referirse el profeta, obviamente, a aquel que lleva a cabo esta reparación, esta reconstrucción de este tabernáculo. Dice, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Es decir, se habla de una reparación, de reparar rupturas, quebrantos, y levantaré sus ruinas y lo edificaré, como en el tiempo pasado. Hablar del tiempo pasado para el profeta Amós tiene que ver con el reino glorioso de David, precisamente, un tiempo en el que las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Israel estaba unido, era, era un reino literal. Pero aquí el profeta ya no se va a referir a un reino en este mundo, sino un reino que tiene que ver con el reino eterno. Y dice el verso 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice el Señor que hace esto. Y continúa la profecía hablando de esto y confirmando precisamente el nuevo pacto. Y dice, vámonos ahora, acompáñame a primera de Pedro, la primera carta del apóstol Pedro, ahí en el capítulo 2. A partir del verso 4 dice, acercándoos a él, piedra viva. Es una referencia. Aquí está refiriéndose Pedro a Yeshua, al Hijo de Dios. Y se refiere a él como una piedra viva. Dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ya se refería al pueblo,
como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Esta casa espiritual de la que está hablando Pedro es el tabernáculo caído de David, de la que habla el profeta Amós, porque dice sed edificados. Aquí está hablando Pedro de este trabajo de construcción, de reedificación que se está llevando a cabo, pero ¿a partir de qué? De la piedra viva. Por esa razón se refiere Pedro a Yeshua como piedra viva, como una piedra que es el cimiento de este tabernáculo que está siendo edificado, como dijo Amós. Dice, sed edificados como casa espiritual. Esta casa espiritual es una referencia al tabernáculo celestial. Ya no se está refiriendo al templo de Jerusalén de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos sabían perfectamente, estaban enterados por boca del propio Yeshua, que ese templo de Jerusalén iba a ser destruido. Lo profetizó Yeshua y se cumplió finalmente, pero para este tiempo del apóstol Pedro, él en un momento dado se está refiriendo, está haciendo una clara referencia a la profecía de Amós. Dice, y sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Ya te das cuenta claramente que aquí no está hablando del templo de Jerusalén, porque se está hablando de sacrificios espirituales. Es decir, Pedro aquí nos está hablando ya literalmente de eh, de la restauración del reino, ¿sí? De la restauración de vidas, y ahorita se va a referir a cada uno de los que están conformando esta casa espiritual, no una construcción física, no tiene que ver con templos hechos de manos de hombre, sino ya está hablando en términos de la profecía que se está cumpliendo. Y dice, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio del Mesías, de Yeshua, es decir, por medio de él. ¿Por qué? Porque él es nuestro sumo sacerdote. Verso 6, por lo cual también contiene la escritura, aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Mas para vosotros, dice pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Entonces aquí, si nos damos cuenta, Pedro se está refiriendo a todos nosotros, todos los creyentes, como piedras que estamos siendo edificadas. Y en esta conciencia nos hace comprender que para formar parte de la iglesia, de esta casa espiritual que está siendo reedificada, de este tabernáculo que está siendo edificado, ¿sí? La iglesia de Jesucristo, que es precisamente el tabernáculo caído de David, al que se refirió Amós, ¿sí? Es absolutamente necesario entonces haber sido transformados. Tú has sido producto, ya has sido transformado en tu propia vida, y es por ello que podemos afirmar que somos piedras vivas. Esa es la razón por la cual tú y yo podemos entrar en esta profecía y confirmación de Pedro. Al considerarnos piedras vivas, piedras que estamos siendo colocadas, siendo edificadas, es decir, tú tienes que permitir ser colocado
en esta edificación, en esta casa espiritual. No, las piedras no se colocan a sí mismas. No puedes tú de repente decir, yo creo en esto y yo creo en aquello de forma diferente. No, no es ese el tema. Y, y todo esto va a concurrir en un concepto clave para todos, que es el Evangelio, el único Evangelio, el verdadero Evangelio. Porque ese es el vínculo de esta reedificación. Estamos siendo colocadas como piedras vivas, edificadas, porque el tabernáculo caído de David es la representación del reino, que por causa del pecado fue caído. Precisamente por esa razón, Amós se refiere como al reino, como el reino caído, y que a partir de la venida de Yeshua, que es el reparador de portillos, comenzó la reedificación. Dice Isaías capítulo 58, a partir del verso 11, fíjate cómo se refiere a Yeshua. ¿Y en qué sentido lo llama reparador, restaurador? Dice, el Señor te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Si te das cuenta, la profecía de Isaías se conecta directamente con la profecía de Amós, porque están hablando del mismo tema, en otro contexto, pero están hablando de Yeshua como el reparador de portillos, como el que va a restaurar, ¿sí?, esta casa espiritual a partir de su venida. Y efectivamente la profecía se está cumpliendo como el inicio de la restauración del reino del Señor, de acuerdo a las palabras del propio restaurador, porque él mismo lo dijo, Mateo 4, verso 17, desde entonces comenzó Yeshua a predicar. ¿Qué fue lo que dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí ya se refiere a el reino de David como el reino de los cielos, que está siendo reedificado a partir de él como el reino de los cielos. De manera que todo aquel que ha comprendido todo este tema, todo este panorama, ¿sí?, que tiene que ver precisamente con el reino futuro y glorioso del Señor, ha sufrido entonces en su vida una transformación, acá en su mente y en su corazón, en el espíritu sobre todo. Y esto se refleja en su vida en hechos tangibles. ¿Por qué? Porque ha comenzado a cambiar su vida, ha comenzado a hacer cambios sustanciales con motivo de este mensaje tan importante, el Evangelio. Ahora bien, ¿qué fue qué fue lo que generó esta transformación en tu vida, en todas estas vidas de estas piedras vivas? La respuesta es justo el mensaje que trajo el mismo que fue enviado a edificar el tabernáculo caído de David. Viéndolo desde esta perspectiva bíblica, pues es fácil que sin deducir, tú vas a decir claramente que qué es lo que va a pasar si no recibes el Evangelio, si decides no aceptar el mensaje que trajo Yeshua, no asumir la responsabilidad de adherirte a esta casa espiritual, que es la nación de Israel, el Israel de Dios, el pueblo del Señor. Dices tú, bueno, no, prefiero no. Bueno, Yeshua simplemente eh, habló de esta esperanza a través de este mensaje. Una esperanza que prevalece para después de nuestra muerte física en este mundo. ¿Qué es lo que va a suceder si tú te niegas a recibir este mensaje y asumir la responsabilidad de recibirlo? Y ahorita vamos a hablar de ese tema. Bueno, lamentablemente estarás destinado, estás siendo tú mismo destinado por ti mismo a sufrir una muerte eterna.
pero por ti mismo, no porque alguien te juzgue, no. Nosotros no, nadie en este momento te va a juzgar. El que juzga es el Señor, el único, pero desde de antemano tú ya estarías decidiendo este camino, este destino. Por eso es tan importante el Evangelio. Por eso es tan importante cuando alguien habla de la palabra de Dios y la reacción. ¿Qué decide la gente? ¿Cómo se aceptar o no aceptar este mensaje? Y cuando hablo de aceptar, no es simplemente decir, ah, sí, pues está bien. Ya, no, no, cuando decimos aceptar ese mensaje es que asumes la responsabilidad de vivir bajo las perspectivas que trajo este mensaje de Yeshua. Perdón. Miren, esta transformación de la que estamos hablando es justo lo que el apóstol Pablo describió en el capítulo anterior que de Tesalonicenses, en el capítulo 1, acerca de este testimonio que ellos tuvieron, la iglesia en Tesalónica. Un testimonio que estaba reflejando una actitud impresionante de transformación en la vida de estos hombres, de estas personas, hombres y mujeres, familias, allá en Tesalónica, y que estaba haciendo una influencia muy importante, positiva, en los creyentes de otras comunidades, de otras ciudades. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Vamos a comenzar este análisis de este capítulo. Dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Esto es bien importante. Esto es lo que pasa con el Evangelio. Jamás, y eso tenlo por seguro, jamás va a ser anunciado en vano. Y es interesante el contexto en el que lo expresó Pablo, porque no lo dijo como algo que hubiese acontecido o como como que si fuera a acontecer en el futuro, no, sino que la expresión no resultó vana, es decir, esta visita, este propósito y lo que hicieron Pablo y sus colaboradores, pues implica que los efectos de lo que Pablo y todos estos hombres que estaban con él hicieron en un ministerio, su ministerio, pues tiene que ver con el Evangelio, las buenas nuevas, las noticias anunciadas por el Mesías. Y tendría efectos para todos los que recibieron en ese entonces este mensaje. Cuando Pablo escribió esta carta, y no solamente en ese momento, sino en el futuro también, porque eso es una característica que tiene el Evangelio. Una vez que es recibido por las personas y comienza a surtir efectos, da frutos. Y los frutos lo vemos en el futuro. Este anhelo de Pablo expresado en este versículo tiene que ver con los frutos que Pablo estaba esperando que fueran generados por este testimonio de los tesalonicenses y que efectivamente fue así. ¿Por qué? Porque fue de una gran influencia en otras ciudades de aquella región. Dice el verso 2, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, aquí Pablo está hablando de esto que él sufrió y efectivamente los tesalonicenses eran conscientes porque ellos supieron que Pablo y sus colaboradores estaban siendo perseguidos y los tesalonicenses fueron testigos de eso. Sin embargo, a pesar de los padecimientos, Pablo y sus colaboradores tuvieron una actitud de perseverancia en continuar transmitiendo este mensaje. Y vamos a ver por qué esta insistencia, esta perseverancia de Pablo, porque es un mensaje de vida. Dice, ahí continuamos en el verso 2, dice, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciarles el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Bueno,
Seguramente tú no eres ajeno a esto que está diciendo Pablo. Tú ya lo has experimentado. Pablo en este momento declara que él, de su parte, presentó el Evangelio de una manera correcta. Es decir, que Pablo y sus colaboradores se dirigieron a los tesalonicenses sin ningún otro motivo oculto, como en ocasiones suele suceder, ¿sí? Sino con toda sinceridad, eh, con un corazón totalmente sincero, honesto. Y ellos solo buscaron comunicarles este importantísimo mensaje de salvación, que es el Evangelio. Y podemos imaginar esta gran importancia que tenía para Pablo comunicar el Evangelio a los creyentes, porque podríamos afirmar que después de conocer las persecuciones de Pablo, él mismo entendió que hacer llegar el Evangelio era un asunto de vida o muerte para muchos, literalmente. Pero una vez más, colocando la posición de Pablo en la misma línea del mensaje de Yeshua. Cuando Yeshua hablaba de vida o muerte, él no se refería a una vida o muerte física, sino una vida o muerte eterna. Estaba hablando de la vida eterna de Yeshua. Y como ya lo decíamos antes, aquí Pablo, pues bueno, está confirmando esto. Cuando nosotros le decimos sí al Evangelio, asumimos esta gran responsabilidad. Lo que estamos haciendo es un compromiso con Dios mismo, un mismo compromiso para servirle, ¿sí? Con nuestra propia vida. Es decir, para obedecerle. Y aquí no solamente estamos hablando de palabras, sino de hechos tangibles que van a traer consecuencias. Y muchas veces no se considera eso. Muchas veces no se considera que las personas comienzan a tener vidas dobles. Es decir, quienes guardan el Shabbat, pues bueno, pero quienes siguen guardando el domingo, igual. De repente llega el fin de semana y ya sea sábado y domingos, se transforman en creyentes. Pero de lunes a viernes comienzan a tener sus vidas de manera común y corriente, como si nunca nada hubiera pasado en sus vidas. Y no se genera esta transformación que, que genera en términos reales el Evangelio, cuando dices sí al Evangelio. Y entonces, pues bueno, cuando eso sucede, cuando dices sí al Evangelio, generas un compromiso con Dios. Pero debes ser consciente de que debe haber cambios y tu vida debe ser una siempre. No importa que sea lunes, no importa que sea viernes, no importa que sea Shabbat, no importa que aún guardes el domingo, porque todavía no te queda claro todavía el tema del día de reposo, no importa, no importa. O sea, el tema aquí de lo que yo estoy hablándote en este momento es que tu vida debe ser una transformada, pero para siempre, no solamente determinados días. Al decirle a Dios que sí a su mensaje que fue enviado por su Hijo, estamos reconociendo que estamos dispuestos a sufrir todas las consecuencias. Y una de ellas es la persecución, el rechazo, a padecer en nuestras vidas por causa de una oposición, como lo describe el apóstol Pablo. Esto que leemos a lo largo de todas las cartas, y yo te invito a que reflexiones en esto, esto que leemos a lo largo de todas las cartas del Nuevo Testamento debería ser algo que todo creyente debería considerar, tomar muy en cuenta. Porque en todas las cartas podemos leer cómo fue que los apóstoles sufrieron por causa del Evangelio. Y en verdad, hoy en día, a más de 2000 años, las cosas no han cambiado.
¿Tú consideras que han cambiado? No es cierto. Lo que ha cambiado es el engaño y sutil que de repente tiene adormecida a las masas. Eso sí, ya no es tan obvio como antes, quizás, pero, o aún todavía. Pero lo cierto es que las cosas no han cambiado después de tantos años. Las cosas continúan igual. Sigue existiendo una gran oposición a que el evangelio que conlleva esperanza de vida eterna se divulgue. Hay mucha oposición. Lamentablemente en las iglesias el mensaje que se difunde no previene, no les advierte para nada a los creyentes acerca de esta gran oposición al verdadero evangelio. ¿Y cuál es el móvil? El móvil más usado por los que encabezan esta oposición, pues lo representa aquello que Pablo describió como el falso evangelio. Es muy fácil, una táctica de argucia y astucia. Ok, vamos a mandar un mensaje muy parecido, pero con ciertos cambios, para que a la gente le agrade, como que lo reciban bien. Un evangelio, el evangelio de Jesucristo no es ese. Y lo que muchas veces se difunde es un evangelio que busca agradar al hombre, precisamente, y no a Dios. Y de repente te encuentras iglesias con miles de congregantes. Dices tú, bueno, ¿qué pasó? Ya ni Pablo, creo. Pues lo perseguían, lo querían matar. Eran muy pocos. Por aquí, por allá. Sí fue un boom en su momento, pero de repente comenzaron a perseguirlos y eso no ha cambiado. Segunda de Corintios 11, verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, a otro Jesús, que el que os he predicado, o si recibes otro espíritu que el que han recibido, u otro mensaje, u otro evangelio que el que han aceptado, bien lo reciben. ¿Te das cuenta que no han cambiado las cosas? Sigue igual, todo sigue igual. Como en el tiempo del apóstol Pablo, la gente estaba feliz, contenta. Ya de repente preferían escuchar a otros que traían este falso evangelio, un evangelio totalmente diferente, que no era un evangelio, realmente era un mensaje distinto, y ya no querían escuchar a Pablo. ¿Tú por qué crees? Porque es difícil para la gente aceptar la verdad. Es más fácil escuchar palabras que endulcen el oído, que te den paliativos, que te digan que eres merecedor de las promesas que anunció Dios en el Antiguo Testamento y que no importa que no cumpla la ley, es más, ni siquiera te hablan de eso. Las cosas no han cambiado. Pablo habló aquí en este pequeño pasaje de Corintios que te acabo de leer. Es un reclamo que les está haciendo a los creyentes de Corinto. Una fuerte llamada de atención de Pablo para los creyentes que decían seguir a Yeshua, al Hijo de Dios, que decían ser parte de este tabernáculo caído de David, que estaban siendo estas piedras vivas y que sin embargo estaban prefiriendo poner oídos a un falso mensaje, algo que no, este falso evangelio, este falso mensaje es precisamente el vínculo que desde entonces se ha venido trabajando y que le ha hecho creer al creyente la mentira de que están siendo edificados en esta casa espiritual a partir de Yeshua. Es una gran mentira y eso es lo terrible. Y de repente a la gente escuchas y dices, no, pues es que todos somos hijos de Dios y todos somos pueblo de Dios.
Perdón, pero ¿dónde dice eso en la escritura? Yo no lo he encontrado. Pero es parte de la doctrina que han recibido, parte de la mentira que han recibido y que han preferido escuchar. ¿Por qué crees que Pablo les habla de esta manera a los corintios y les hace este reclamo? Porque no solamente el culpable es aquel que transmite este falso mensaje, no, sino todos aquellos que ponen oídos atentos y que prefieren seguir escuchando todo eso. Ahora te voy a hablar y de repente comienzan a tener ideas medio raras, con tal de llamarle la atención a la gente, con tal de tener más likes, con tal de tener más congregantes, con tal de llamar más la atención, empiezan a decir una sarta de tonterías, perdiendo el tiempo, haciéndole perder el tiempo a la gente que realmente quiere saber, conocer de la escritura, aprender de la Biblia y dándole gusto a los hombres que prefieren darle gusto a seguir con toda esta sarta de ideas raras y a ver qué se te ocurre para llamar la atención de más gente y más congregantes. Vamos a convertir a más. Se engañan a sí mismos pensando que están convirtiendo a más. Ellos no convierten a nadie. Yo no convierto a nadie. Tú no puedes convertir a nadie. Es el Espíritu de Dios. Pero ¿qué va a hacer el Espíritu de Dios cuando un ministerio se está dedicando a darle gusto y placer al oído y a darle organizando ciertas cosas que no tienen nada que ver con esto tan importante a lo que Pablo dedicó su vida? Y no solo eso, sino que arriesgó su propia vida, murió por esto. Y no solo Pablo, todos los apóstoles. Pablo en reiteradas ocasiones les daba una regañada de repente a algunas congregaciones. Y muy diferente a lo que sucedió con los tesalonicenses cuando habla tan maravillosamente de ellos, acerca del testimonio que dieron, que incluso fue de influencia a otras personas, a otras iglesias. Así es de que como creyente debes tener en cuenta que cuando tú compartes el verdadero evangelio, siempre vas a tener oposición. Eso no va a cambiar jamás. No creas que va a cambiar. Las profecías anuncian lo contrario. Las profecías anuncian que todo va a ir de mal en peor. Va a llegar el momento, Jesucristo mismo lo dijo, que va a llegar el momento en que las cosas van a estar tan mal como el tiempo de Noé, justo antes del diluvio. En ese momento va a llegar, va a regresar el Señor. Pero hasta entonces, pero mientras, las cosas no van a mejorar. Así es de que la falsa idea y perspectiva que muchas personas tienen hoy en día acerca de llevar un ministerio como que prosperando y que están haciendo un boom, realmente deberían de considerar con seriedad lo que está pasando, qué están transmitiendo, qué está llamando quizás mucho la atención de las personas. A lo mejor es una cuestión eh, diferente, pero no tiene que ver con el Evangelio de que Dios quiere que se comparta a sus hijos y que mucha gente lo está esperando todavía. ¿Por qué? Y no digo no hablo necesariamente de gente que nunca haya escuchado hablar del Señor. Yo conozco gente que después de 20, 30 años de decir que estaba en la palabra del Señor, llegó al punto de humildad sincera de decir, yo no conocía nada del Señor. Y no tuvieron ningún temor, ninguna vergüenza de comenzar de ceros. Eso es lo que realmente busca el Señor. Por eso digo que es tan importante, porque no importa que te escuche gente que diga eso, que ya tiene muchos años de conocer la Biblia. Bueno, el Señor se va a encargar de decir o confirmar eso o rectificar la idea.
Porque si son ovejas, por supuesto que van a ser llamadas por el Señor. Así es de que no te preocupes, siempre va a haber oposición en contra de este mensaje, pero también del portador de este mensaje. Y en ese sentido es muy claro que la oposición, entonces, si es desde el tiempo de Pablo, pues ¿qué tipo de oposición crees que sea? Pues una oposición espiritual, por supuesto. Y si es espiritual, no nos debe de quedar ninguna duda de que la oposición en contra del Evangelio constituye en realidad una oposición al mensaje que se difunde en contra del infierno, en contra del maligno, porque eso es parte del Evangelio. Y en contra de todos aquellos que comparten estos y que están comprometidos, ¿sí?, con los planes del maligno, del enemigo. Todas aquellas personas que forman parte de esta oposición, que es una oposición que trasciende al mundo espiritual, del mundo espiritual al mundo material, no quiere que se lleve a cabo esta transformación en las vidas de las personas. Porque la transformación en las vidas, en tu vida y en mi vida, que han sido una transformación por causa del Evangelio, tiene que ver con el poder de Dios, que es lo que los opositores se niegan a que se manifieste. El poder de Dios en las personas. Recordemos que la oposición que tuvo Yeshua durante su ministerio fue manifestada a través del liderazgo religioso judío. Y aquella oposición tuvo el propósito de que el Mesías no se manifestara. Y pensaban que matándolo lo lograrían. Pero tú y yo sabemos que no fue así. Porque el evangelio que trajo Yeshua como el mensaje de esperanza de vida eterna fue coronado justo con su muerte y resurrección. Juan 12, verso 24 dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este mucho fruto somos tú y yo. Y a partir de entonces, pues bueno, las vidas comenzaron a ser transformadas. Las vidas de todas aquellas personas que creyeron, que recibieron el Evangelio, comenzaron a ser transformados como una muestra muy clara de que el mal nunca va a triunfar sobre el bien. Como una muestra y testimonio de que todo creyente tiene que tener conciencia de que cada alma en este mundo bien vale la pena sufrir las consecuencias de la oposición. Es lo que tú debes de tener en tu mente y en tu corazón. No importa cuánta oposición tengas, vamos, hay que ser claros. No significa que cuando alguien se oponga te pongas a pelear. Yo no estoy hablando de eso. Porque de repente como que se les queda la idea a la gente de que hay que confrontarse. No, 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 no. Yeshua no confrontaba a nadie. Hay que tomar el ejemplo del Señor. El Señor hablaba la verdad. Y si no lo recibían, los dejaba. No es el problema de ellos. Igual tú tienes que hacer lo mismo. No te confrontes, no te pelees, no, eso no tiene, o sea, el que tú encuentres oposición no significa que tú comiences a querer insistir. No. Ese es lo maravilloso del mensaje del Evangelio. Cuando tú compartes el Evangelio, ¿sí?, que es un mensaje espiritual, es el Señor el que se encarga de llevar a cabo la obra. No importa cuánta oposición haya. Lo vimos con Yeshua. Toda la oposición que hubo para que Él se manifestara, ahí estuvo. Y sin embargo, Él no se opuso a nadie. A nada ni a nadie de lo que estaba profetizado que debía suceder. ¿Por qué?
Bueno, simplemente, ¿qué fue lo que le preguntó el gobernador? ¿Eres tu rey? Tú lo has dicho, tú lo dices. ¿Qué fue lo que dijo Yeshua? Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí, pero mi reino no es de este mundo. Si no es de este mundo el reino al que tú aspiras, ¿por qué te vas a pelear con los que están siguiendo al mundo? ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Pues no. Yo por eso siempre les he compartido ahí en las redes sociales, no se peleen. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, hay que ser cortés, en la medida de nuestras posibilidades, pues aclarar lo que podamos aclarar. Y si no lo sabemos, pues nos ponemos a estudiar. Pero de ninguna manera es correcto confrontarse con las personas. De ninguna manera es correcto que tú como creyente te andes metiendo a los muros de las personas, de repente diferir de lo que alguien cree públicamente. Oye, pues, ¿qué es eso? Ni siquiera conoces a la persona como para hacer eso. Lo correcto sería platicar con la persona personalmente y hablar del tema y aclarar y quizás aprendas, pero no así. Eso no es correcto. ¿Por qué estoy sacando este tema? Porque estamos hablando de la oposición. La oposición se manifiesta de muchas formas. A Pablo se le manifestó en persecución y muerte, pero hoy en día también se está llevando a cabo esta oposición en persecución, en muerte en otros países y quizás en tu país, en mi país, no tarde en suceder esto. De hecho, aquí en México hay comunidades que han sufrido muerte por causa de la fe, de su fe. Por supuesto, continúa esto siendo así. Hay lugares en donde quizás en donde tú vivas no se dé así, pero sí se da de otra manera. Exactamente, con la familia también, en ocasiones. Eh, Entonces aquí el tema es, no te vas a poner a discutir, no discutas con nadie. Sigue el ejemplo del maestro, de tu maestro, de Yeshua. Él, cuando le preguntaban, respondía. Pero si insistían, simplemente los dejaba. Crean lo que quieran. O sea, no les decía eso, pero no discutía palabras necias. Es el ejemplo que tú y yo debemos de seguir. Sí, asume el compromiso de compartir el evangelio, pero no te pelees. Y tienes que tener la sutileza, la sensibilidad espiritual para saber a quién puedes compartirle. No a cualquiera. No puede ser. En ocasiones eso te puede repercutir en un problema. ¿Por qué? Porque pues normalmente las personas de repente te preguntan, ¿y cuál es tu fe? ¿O en qué crees? O te hacen alguna pregunta porque quieren saber lo que tú estás, lo que predicas. Es entonces cuando puedes hablar. Claro. Pero es muy importante que entendamos que la oposición de la que está hablando el apóstol Pablo aquí siempre va a existir. Así que cuando nos disponemos a cumplir la voluntad de Dios, debemos tener presente que vamos a enfrentar mucha oposición en contra de sus propósitos. No son nuestros propósitos, sino son los propósitos del Señor. No es nuestra pelea, sino es la pelea del Señor. Es de Él la obra maravillosa en la vida de sus hijos, de sus ovejas. No son tuyas, son de Él. Y dice el verso 3: porque nuestra exhortación, y fíjate que aquí en este versículo va a hablar de la exhortación. Esto es justo un elemento, subraya exhortación, porque esto es un elemento importantísimo que debe tener el Evangelio. Tu mensaje, cuando tú hablas el Evangelio, la exhortación, lo que tiene que ver con animar al creyente para comenzar a tener orden en su vida, para comenzar a tener un sometimiento a la voluntad de Dios. Es decir,
que cuando tú transmites el Evangelio, lo que jamás debes omitir, pon atención en esto, porque muchas veces lo hemos hecho, nos ha faltado esto, pero jamás debes omitir exhortar a las personas, pero ¿para qué? Para someterse a la voluntad de Dios. Es condicionante. Si tú hablas, de nada va a servir que en un momento dado tú tengas toda la intención de hablar la palabra de Dios. En tu mensaje omites la exhortación. Esta advertencia que es fundamental, es toral. ¿En qué sentido? Debes de decirle a la persona que a partir de entonces debe someter su vida al Creador. ¿Cómo? Ahí está la ley. Debe ser obediente. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a transformar. Debe comenzar a cambiar hábitos, forma de ser, costumbres, palabras, ideas. Todo eso va a ir transformando poco a poco a la persona. Cuando tú le adviertes eso, bueno, estás cumpliendo con este elemento tan importante del que está hablando Pablo, de la exhortación que hizo a los tesalonicenses. ¿Sí? De esta manera, siempre que lleves a cabo una exhortación a la obediencia y al sometimiento a Dios, cuando compartas el Evangelio, entonces tú mismo te vas a dar cuenta de que la mayoría de las personas que tú les transmitas el Evangelio mostrarán un desinterés por tu mensaje. Y en el peor de los casos, oposición. Esa es la gran verdad. Porque si fuera al revés, no, pues esto ya estuviera el reino aquí. Pero no te desanimes. Te voy a explicar por qué. ¿Quién se desanima? ¿Quién es el que se desanima cuando da un mensaje o lleva a cabo su ministerio y de repente se desanima porque las personas no reaccionan, porque la gente no cambia, porque la gente no aprende, porque siguen con las mismas dudas de siempre? ¿Quién es aquel que se desanima? Aquel que tiene expectativas en sí mismo, en su trabajo, el que busca su gloria. No es tu gloria, no es tu obra. Eres un esclavo, eres un sirviente del Señor. Y en eso hay mucha honra. En eso hay una grandeza impresionante. Que no merecemos. Pues bueno, no te desanimes. No te desanimes. Tú haz lo que te corresponde. Da el Evangelio, pero lleva a cabo esta importantísima exhortación. No tengas miedo. No tengas miedo de que te digan, no, pues es que, pues no, ¿cómo me pides eso? O que no tengas miedo de que la gente de inmediato te rechace. No. Solo ten cuidado de ser respetuoso, cuidadoso, de transmitir el mensaje con cariño, con un amor sincero, pero no pretendas nada más allá de hacer lo que te corresponde. Porque ahorita te voy a continuar leyendo las palabras de Pablo y él se va a referir a la forma en cómo lo hizo. Y dice, y va a confirmarles a los tesalonicenses diciéndoles, no hubo error en lo que yo les compartí. ¿Por qué? ¿Por qué se atrevió a decir esto? Porque fue la verdad, fue sincero. No tuvo miedo de decir las cosas como son. Haber dicho las cosas como son despertó oposición y persecución. Y murieron tesalonicenses y casi lo matan a él también. Pero a eso estamos llamados, a hablar la verdad.
no importa lo que cueste. Entonces mi consejo es que cuando tú hables el Evangelio, compartas el Evangelio a alguien más, no tengas temor, no tengas temor de decir la verdad, de exhortar a la obediencia como el elemento fundamental de tu mensaje, del mensaje del Evangelio. Consecuentemente, las personas que rechazan el Evangelio, y esto a ti te debe quedar muy claro, las personas que rechazan el Evangelio automáticamente están decidiendo por una derrota espiritual de antemano, por cuanto que han decidido continuar viviendo sin cambiar por convicción propia y automáticamente están decidiendo por el pecado. Porque Yeshua dijo que quien no está con él está en su contra. O sea, Jesucristo dijo, el que no es conmigo está en mi contra. Wow. ¿Qué te estás diciendo? No hay intermedios. El sacrificio del Hijo de Dios no admite intermedios, indecisos. Marcó un parteaguas en la historia de la humanidad y a partir de entonces y hasta su regreso, el juicio va a ser o a su diestra o a su izquierda. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. Y fíjate bien el contexto en el que está afirmando esto Yeshua. ¿En qué contexto? En el contexto espiritual del maligno. O es con él, o es con Yeshua, o es con el maligno. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay posiciones intermedias. Solo existe el bien y el mal. Y las personas tienen la libertad de decidir lo que quieran. Por eso no tengas temor. No las vas a obligar, ¿no? Y tampoco estaría bien, no sería correcto. ¿Por qué? No las presiones, porque eso le va a durar muy poco. Al rato se van a regresar y va a ser peor. Les vas a hacer un daño. Quizás no es tu tiempo, no es su tiempo, quizás no eres tú el que tiene que hablar. En fin, de quien tenga que recibir a lo mejor es de alguien más. De manera que cuando las personas deciden apartarse de la voluntad de Dios, eligen el pecado y tarde o temprano la vergüenza y la derrota van a venir a sus vidas. Eso es lo triste. Así que decidir por el Evangelio en nuestras vidas nos va a garantizar que Dios se manifieste de forma poderosa para cumplir la obra de restauración. ¿Habrá oposición? Claro que sí, va a haber oposición siempre. ¿Seremos tratados con desprecio? Por supuesto que sí. Sí, vamos a ser tratados con desprecio, nos van a rechazar. Sin embargo, tenemos la promesa de que si nos mantenemos fieles y perseveramos, al final habrá victoria. Y cuando digo al final, no necesariamente quizás lo tengas que ver en esta vida. Hablo del final, es decir, el tiempo del Señor. Aquel tiempo en que veremos cara a cara a nuestro Señor. Y dice, fíjate, continúa ahí, el verso 13 dice, después de hablar de la exhortación, dice, no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño. Así que esta exhortación de Pablo dice que su enseñanza, en esta exhortación, dice que su enseñanza, por la que hubo oposición y sucedieron cosas terribles en aquel lugar, pues no procedió de error.
ni de impureza. Es decir, ¿qué significa? Que no buscó un beneficio, algo oculto, sino que la oposición que se manifestó no se debió a que Pablo hubiera actuado mal. Pablo no vino a los tesalonicenses con engaño, con el propósito de aprovecharse de ellos de alguna manera, a pesar de todas las dificultades por las que pasó. Dice el verso 4, sino que según fuimos aprobados, pon aquí atención, fíjate bien lo que va a afirmar Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos. Wow. Esto no es cualquier cosa. Esto es una responsabilidad grandotototota. Dice, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Aquí está la respuesta. Pablo te lo está diciendo. No tengas de hablar la verdad. Y la verdad, la mayoría de las veces, pues es simple. No tiene que ir acompañada de tanta cosa con tal de agradarle a las personas. Pablo lo dijo, no es su intención agradar a los hombres. Ese no es el propósito del verdadero evangelio. Tener contenta a la gente para que no se vayan a otro ministerio. Por favor. No tiene sentido eso. El mensaje de Pablo a los tesalonicenses y hoy a nosotros, este mensaje, pues es muy claro. Cuando decidimos compartir el evangelio, nosotros vamos a ser maltratados y es mejor que lo sepamos de antemano. Porque ya lo sabes, ya. Asume las consecuencias. Ten valor. La gente dirá cosas en nuestra contra y no necesariamente cosas ciertas. También es cierto, va a suceder. Seguramente te ha sucedido que quizás te hablen de ti, pero no van a ser cosas ciertas, sino falsas, con todo el propósito de desprestigiarte. Sin embargo, debes recordar las palabras de Yeshua. Cuando esto nos pase a fin de mantenernos firmes en nuestro propósito. ¿Qué dijo Yeshua de este desprecio, de este despropósito en las palabras de las personas que tienen oposición a tu mensaje? Mateo 5, a partir del verso 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Pero fíjate bien lo que dijo el Señor. Cuando sea por su causa, pero no que te vituperen por tu propia causa, porque eso ya es otro boleto. No. Por la causa del Señor os vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, y esa es la condicionante, que sean mentiras. Porque si dicen la verdad, pues bueno, ya no aplica. Ya no aplica este beneficio del que está hablando el Señor, de esta bienaventuranza. Cuando hablen mal de ti, digan toda clase de mentiras, mintiendo por causa del Señor, gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si a los profetas les hicieron todo esto, a los apóstoles también, pues por supuesto que a nosotros nos va a ir quizás peor. Pero tenemos un llamado mucho más poderoso. Pablo, al afirmar que fue aprobado por Dios, esto es importantísimo. Piensa en ti, porque tú también hablas el Evangelio, tú también has compartido las palabras de esperanza. Entonces, cuando leas esto de Pablo, piensa en ti, porque al afirmar que él fue aprobado por Dios y que conforme a esa aprobación fue que se le confió el evangelio. Fíjate qué responsabilidad tan grande. Está hablando de una responsabilidad y esto
es de suma importancia porque es la misma responsabilidad que tú y yo debemos asumir. Y en consecuencia, haber entendido que el Evangelio para el cual hemos sido aprobados, como lo fue Pablo y sus colaboradores en su momento, pues nos compromete para hablar en fidelidad el mensaje del Mesías. Y en consecuencia, ese es un mensaje que no tiene el propósito de agradar a los hombres. No, tiene el propósito de agradar a Dios. Tiene el propósito de beneficiar a los hombres. Claro que sí, porque beneficia y no agrada a los hombres. ¿Por qué no tiene que agradar? Porque no necesariamente te va a hacer bien lo que te gusta. La medicina no te gusta, pero te la tienes que tomar porque te vas a sanar. Pues bueno, el mensaje, el evangelio, el verdadero evangelio, tiene el propósito de hacerte cortar tu carne y hasta los tuétanos. Duele. Te va a doler mucho recibir el mensaje del evangelio, pero te va a hacer bien. Por eso dice Pablo, no le va a agradar a los hombres, no es nada agradable. Pero en el momento que le agrada a Dios, entonces Dios se complace y comienza a obrar en aquel que estuvo dispuesto a humillarse y a aceptar su condición de pecado. Y le duele, claro que le va a doler, pero se va a sanar, va a ser salvo. Gálatas 1, verso 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Pregunta, le pregunta a los Gálatas, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía, fíjate bien cómo lo dice, todavía, ¿qué significa esto? Que en un tiempo así estuvo. Pero fíjate lo que dice, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Claro. ¿Por qué? Porque cuando agradaba a los hombres, su mensaje pues era otro, totalmente diferente. Por eso hoy ves a tanta gente embelesada con el judaísmo. Sí, de repente escuchas cosas hermosas, así como que te maravillas, ¿no? Ese es el gran riesgo. Pablo dejó todo eso, dejó todo aquel mensaje que agradaba a los hombres para comenzar a agradar al Mesías, para convertirse en el siervo del mensajero de Dios, sabiendo de antemano que sería totalmente diferente, que lejos de ser alabado y querido y seguido por muchos y gritándole rabí, como hoy hacen tantos en la religión judía, iba a tener todo lo contrario. Y fue así. Lo persiguieron todo el tiempo. Los de su propio pueblo. Entonces Pablo entendió perfectamente este tema. Por eso yo insisto desde capítulos anteriores en nuestros estudios, que tú debes ser consciente y hacer consciente a todos aquellos a los que les hablas, que recibir este mensaje es estar dispuesto a recibir el rechazo de los demás. Así es de que, si bien es cierto que nosotros pues no somos confirmados como apóstoles, y esto que nos quede bien claro, que lo estamos leyendo ahí, y en algunos aspectos podríamos compararnos con Pablo, solo en algunos aspectos, que nos quede súper claro, nosotros no somos confirmados como apóstoles, jamás eso va a suceder. Si bien esto es así, lo cierto es que tú y yo somos confirmados por el Señor, por Dios, para ser portadores de este gran mensaje de vida. Eso sí, ¿qué es lo que nos permite ser confirmados por Dios para compartir el Evangelio?
nuestra condición de sinceridad, el hecho de no buscar un beneficio oculto cuando nos disponemos a abrir nuestra boca para hablar de las maravillas de nuestro Señor, sino que nos entreguemos en el Espíritu al Señor para que tengamos el hermoso privilegio de ser usados por Él, a fin de que sus ovejas reciban el alimento espiritual que anhelan, el alimento que ya esperan. Entonces Yeshua dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Bendito Rey, gracias Padre Santo por este tiempo de reflexión en tu palabra, en la palabra que nos comparte Pablo, tu siervo, Señor, en esta carta tan importante que fue enviada a los tesalonicenses y que hoy en día la recibimos como una carta enviada también a nosotros, Señor, porque al final de cuentas, en todo tu pueblo hoy en día hay muchos que están dando buen testimonio de, de ti, de la obra que has hecho en ellos, de lo que está haciendo el Evangelio en sus vidas y en la vida de muchos. Gracias, bendito Rey, por recibir esta gran enseñanza y sobre todo, Señor, por permitirnos ser parte de esta gran casa espiritual que está siendo edificada por Yeshua, nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro amado Señor. En su nombre oramos. Amén.